Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el episodio extra 16 llamado Huesos de la Zaragoza Islámica. Bien, este es un episodio pues, basado en la tesis doctoral de Míriam Gracia Martínez, publicado, si no me equivoco, el año pasado, y trata sobre la Maqbara oriental de Saracusta, es decir, el cementerio islámico de la Zaragoza, pues de esa época, ¿no? Entre los siglos IX y siglo XI, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pues, conocer un poco la población de la Zaragoza islámica a través de los huesos, a través de unos restos encontrados en una calle del casco antiguo de Zaragoza, ¿no? Veremos, por ejemplo, sus enfermedades, sus oficios, edades, mortalidad, qué mortalidad infantil había. Vamos a ver, pues, un seguido de cosas. También, por ejemplo, cómo es el rito islámico o cómo era Zaragoza, el urbanismo de Zaragoza en esa época, ¿de acuerdo? Así que vamos ya allá. Bien, para empezar, ¿qué es la arqueología de la muerte? Pues la arqueología de la muerte estudia las prácticas funerarias de las sociedades y extrae información sobre los individuos y sociedades a partir de los huesos, ¿no? A partir de los enterramientos. Entre los aspectos analizados por la arqueología de la muerte está, por ejemplo, la localización de la necrópolis, si es, por ejemplo, dentro o fuera de los muros de la ciudad, la estratificación social, que está reflejada a veces en algunas sociedades en la forma de cómo se entierra a la gente, ¿no? Si, por ejemplo, tiene muchos objetos, etcétera. Enfermedades, mortalidad infantil, muertes violentas, si algunas se produjeron, la estatura media de la población, eso también es una información interesante, sus creencias religiosas, número de personas enterradas en una misma tumba, a veces solamente son individuales, pero a veces puede haber más. Incluso se pueden hacer estudios de ADN, aunque en el caso del estudio de hoy no va a haber estudio de ADN por falta de financiación del estudio, ¿de acuerdo? Y bien, la osteoarqueología es una especialidad de la antropología forense que estudia las poblaciones antiguas a través de los restos óseos encontrados en yacimientos arqueológicos. Y luego, dentro de la osteoarqueología hay una subrama, digamos, que es la paleopatología, que como su propio nombre indica, estudia las enfermedades antiguas a través de los huesos, huesos antiguos o momias. Bien, yendo ya directamente a ¿cómo es el rito funerario islámico? Hay que decir que el Corán no habla sobre ritos funerarios, pero sí lo hacen los hadices, que es la segunda fuente de información para los musulmanes, y también textos legales islámicos. Los enterramientos islámicos son fáciles de identificar arqueológicamente porque se realizan pues sin ataúd y con el cuerpo y rostro mirando hacia la Meca. Por eso es tan fácil de identificar los restos, ¿no? Si la creencia de la gente que es enterrada. El ritual de despedida del difunto se llevaba a cabo en un lugar público, que es lo que se conoce como Maqbara, que sería el equivalente a un cementerio simplemente, gestionados por las autoridades municipales, ¿no? Es poco común encontrar en el espacio sagrado, que eran las Maqbaras, panteones o mausoleos, como si se encontrarían, por ejemplo, en cementerios cristianos, por la idea de que ante la muerte todos somos iguales. A veces, por ejemplo, sí que se apilaban piedras sobre las tumbas de ascetas islámicos, digamos, de figuras místicas un poco, de santones que eran pues admirados, ¿no? de la población local, y esos despertaban un poco más de devoción, pero en general, como digo, la gente se enterraba de una misma forma, porque ante Dios, pues toda la gente es igual, ¿no? Excepto si hablamos, por ejemplo, de emires o alguna población así, ¿no? La élite, eso ya un poco distinto, como siempre. Bueno, hay que decir que es raro también que los musulmanes sean enterrados con ajuares funerarios, es decir, con objetos, por ejemplo, con objetos de plata o cosas así, en plan, para demostraros un poco, para hacer, digamos, ostentación, ¿no? Y también es inusual encontrar estelas y lápidas para conmemorar al difunto, ¿no? Otra diferencia esencial respecto a los cementerios cristianos es que los enterramientos musulmanes siempre eran individuales y la exhumación de un cadáver estaba prohibida, con lo cual, pues muchas veces, claro, por esa prohibición de exhumar se necesitaban pues grandes extensiones de terreno, mucho más que los cementerios cristianos, y a veces también las sepulturas estaban apretadas o superpuestas, ¿no? sobre
digamos, que haya un cadáver aquí por abajo, pero otro luego por arriba en capas superiores según van avanzando los años, ¿no? Siguiendo las directrices del profeta Muhammad, se plantaba vegetación en torno a las tumbas y hacía que pareciera un jardín o parque. La vegetación y la construcción de las makbaras cerca de ríos, arroyos o manantiales servía para recrear los jardines del paraíso en la tierra, y se suponía que tenía que refrescar esa vegetación y ese agua, ¿no? Tenía que refrescar a los difuntos y paliar su calor. No estaban cercados los cementerios islámicos, a no ser que fueran cementerios privados. Y algunos investigadores creen que el personal de la mezquita del barrio también podía encargarse del lavado y enterramiento de sus fieles. Hay que advertir otra diferencia respecto al rito cristiano, ¿no? Y es que estaba prohibido enterrar a alguien en una mezquita. Esto sí que se cumplía, digamos, siempre, a diferencia de en iglesias, ¿no? Que a veces algunos obispos o algunas personas, digamos, muy destacadas de la comunidad se enterraban dentro de las propias iglesias o monasterios, ¿no? En el mundo islámico también había algunas diferencias en el enterramiento según la doctrina legal o la región, pero en general el rito islámico es bastante universal, ¿no? Los procedimientos, digamos, que coinciden bastante independientemente de la zona. Por ejemplo, el procedimiento, digamos, más estándar es que al muerto hay que susurrarle al oído que no hay otro Dios que Alá y cerrarle los ojos y hacerle un lavado ritual con agua y hierbas. Lo normal era que un hombre lavase a otro hombre y una mujer a una mujer. O si no, en su defecto, lo hacía el cónyuge, ¿no? No se lavaba a los muertos en combate, y además se los enterraba con lo opuesto, ahí incluso con la sangre, las armas y todo, porque se decían, o sea, creían que eran mártires, ¿no? Por lo tanto, ya su alma, al haberse sacrificado por el Islam, al haber hecho la yihad, su alma ya estaba purificada, ¿no? Después de este lavado ritual, se procede al amortajamiento del cadáver con un número impar. Esto es importante, un número impar de telas blancas limpias, ¿no? Se lo envuelve ahí al cadáver con telas limpias, blancas, como digo, en un número impar. Se recomendaba que no se aproximase a una mujer menstruando o un hombre que tenía, digamos, que tuviera problemas legales, porque si no se creía que los ángeles de la muerte no iban a visitar al difunto, a su alma, ¿no? Estos ángeles de la muerte se creía que preguntaban al alma del difunto por Muhammad. Le preguntaban si creían que Muhammad era el profeta, ¿no? Y tal. Y era, digamos, una pregunta, y si decía que sí y todo, pues era una pregunta para comprobar si ese era un creyente, ¿no? Y si iría al cielo, ¿no? Luego se procedía al traslado del cadáver al cementerio, del cadáver, como digo, de donde lo hubieran lavado y tal, al cementerio, en una procesión con los familiares delante del cadáver, ¿no? Y esta era una ceremonia que solo podían asistir los familiares directos. Los ulemas condenaban, por ejemplo, los gritos y lamentaciones y recomendaban solamente o llorar o, mejor aún, aguantar, digamos, con entereza la muerte del difunto sin llorar, sin pegar gritos ni nada, ¿no? Con antelación se excavaba una fosa simple de 1 metro de profundidad más o menos, la mayoría de veces sin revestimiento interior. Por lo tanto, simplemente cavaban el hoyo, ¿no? Enterraban ahí al muerto sin ningún ataúd y sin ningún revestimiento interior de la fosa, ¿no? Y ya está, y dejaban ahí al muerto. El cuerpo, eso sí, lo colocaban recostado mirando a la Meca, y la tumba era cerrada pues con tierras, tejas o piedras a ras del suelo. Bien, explicado el rito islámico, ahora toca hablar un poco de esa Zarakusta, ¿no? Esa Zaragoza islámico, su urbanismo y sus makbaras. Bien, recordemos que Musa y Tarik conquistaron Zaragoza en el 714 y numerosos árabes se instalaron en la ciudad y en todo lo que es el Valle del Ebro. Ahí fue una zona de colonización árabe bastante intensiva, al igual que el Valle del Guadalquivir. Zaragoza era la ciudad principal de la Marca Superior y su historia durante el periodo emiral estuvo caracterizado por los enfrentamientos entre los poderes locales de Zaragoza y el poder central cordobés. En el periodo almorávide, Alfonso I de Aragón conquistó la ciudad en el 1118 y terminaron así 400 años de dominio musulmán.
Como en el resto de Al-Ándalus, la sociedad, digamos que estaba dividida en dos clases: la Yasa, que estaba compuesta por linajes árabes importantes, por la élite, ¿no? Y la Ama, que estaba compuesta por bereberes, muladíes, mozárabes y judíos. Eso a nivel teórico, ¿no? Los cronistas árabes decían que Zaragoza era una ciudad muy poblada, y Torres Balbás estimó una población de unos 17.500 habitantes en época omeya. Obviamente, claro, la época omeya es larga, ¿no? Porque al final se sabe, ¿no?, que en época califal y sobre todo en la época de taifas, ¿no?, Zaragoza, al igual que otras ciudades provinciales, se expandieron. Con lo cual, pues se cree que pudo llegar a más de 25.000 personas, la Zaragoza islámica, o incluso como a un máximo de 50.000. Era conocida como la Ciudad Blanca porque las casas estaban enlucidas en cal o yeso, y el mihrab de la mezquita Al-Hama de Zaragoza estaba construida con mármol blanco. Además, también recibía este apodo de Ciudad Blanca por la supuesta luz que emanaba la tumba de dos supuestos compañeros del profeta que estaban enterrados en la ciudad. Bien, a partir del siglo X se aceleraron los cambios urbanísticos de Zaragoza. La ciudad conservó en buena medida el trazado ortogonal romano, que incluso hoy en día se conserva, por eso también sabemos que en esa época no cambió mucho, aunque sí que se produjeron cambios propios de las ciudades islámicas. Las plazas, zocos y mezquitas surgieron como espacios sociales, las calles se hicieron más estrechas porque era más importante lo que pasaba en el interior de las casas, la vida privada, ¿no?, que en la calle. Luego tenías, por ejemplo, la Alcazaba, donde residía el gobernador de la ciudad y su guarnición. O, por ejemplo, había arrabales industriales a las afueras de la ciudad para que así no molestase, al igual que ocurre hoy en día, ¿no?, que hay zonas industriales a las afueras de las ciudades. Las mayores transformaciones, pues, se realizaron en calles secundarias y arrabales. El problema de la arqueología urbana, pero, es que las informaciones siempre serán parciales, ¿no? Porque, claro, no se puede levantar todo el suelo de la ciudad para conocerla. Si estamos hablando de ciudades que siguen hoy en día habitadas, como es el caso de Zaragoza, ¿no? Con lo cual solamente podemos conocer, a través de la arqueología urbana, solamente podemos conocer una parte de cómo era la ciudad hace siglos. Pero necesariamente hay mucha información que pues no podremos obtener, ¿no? Esta es una limitación que tenemos en cuanto a la arqueología urbana de ciudades que siguen hoy en día habitadas, ¿no? La necrópolis oriental, si hablamos ahora de maqbaras, ¿no?, y de necrópolis, de cementerios, hay que decir que la necrópolis oriental de Zaragoza, de época romana, siguió estando en uso en época islámica. Allí se han encontrado ritos de incineración y de inhumación con frecuente reaprovechamiento y superposición de tumbas, algo típico, como he comentado un poco antes, de los cementerios islámicos, ¿no? La necrópolis occidental, excavada en calle Predicadores, se encontraba en los suburbios de la ciudad romana y por tanto seguía la tradición romana de enterramientos depositados en las vías de salida y entrada de las ciudades. Y esto siguió en funcionamiento en época tardoantigua e islámica. En época visigoda también hay que decir que los enterramientos de las antiguas necrópolis romanas se hacían también dentro de iglesias y monasterios, pero como he dicho, en época islámica, claro, los musulmanes no hacían esto. Ya lo he comentado, que los musulmanes tenían prohibido ser enterrados en mezquitas. Y bueno, para los que veis el vídeo, aquí tenéis, por ejemplo, un mapa en que se ve las distintas áreas funerarias de Zaragoza en el plano de la César Augusta romana, ¿no? Y vemos, pues eso, la necrópolis occidental, que estaba inmediatamente a las afueras de la ciudad, ¿no? Como he comentado, en la vía de entrada y salida de la ciudad por la zona occidental. Y luego tenemos la necrópolis oriental, que se situaba a la derecha del río Huerva. Por lo tanto, este estaba ya más alejado del propio centro de la ciudad, ¿no? Aunque también hay que decir que se han encontrado otros pequeños lugares, o digamos, pequeños cementerios al lado del río Ebro, por ejemplo, o por ejemplo en zonas ya más del interior, de lo que es más alejadas del río Ebro, que los cementerios que he comentado, ¿no? Y aquí tenemos otro plano, ¿no?, indicando
pues los hallazgos que se han hecho islámicos en las necrópolis de la Zaragoza islámica, ¿no? Y vemos que la mayor parte de hallazgos se han hecho en la Maqbara oriental, ¿no? Más que en calle Predicadores, es decir, que en la parte occidental, ¿no? Bien, desde la década de los años 80 es cuando se han descubierto pues numerosos hallazgos del centro histórico de Zaragoza, ¿no? De entre los siglos VIII y XII, como por ejemplo monedas, vasijas, hornos, pavimentos de mezquitas, viviendas, etc. En el 1987 se empezó a excavar en calle Predicadores. Se encontraron con más de 300 enterramientos siguiendo el rito islámico, datados de entre los siglos 8 y 11. En 2008 se realizó la excavación de una parte de la necrópolis oriental situada en la calle San Agustín, y esta va a ser la que vamos a estudiar para este episodio. Luego hay que decir que hay otras maqbaras cerca de Zaragoza que también pueden ser interesantes para conocer los enterramientos islámicos en Al-Ándalus en general y en la actual Aragón en particular, ¿no? Como por ejemplo el de Tauste o el de Valderrera. Bien, y de las maqbaras hay que decir que se encontraban extramuros y a los lados de los caminos principales de la ciudad, como ocurría en época romana. Luego hay que decir, pero con el crecimiento urbanístico de las ciudades quedaron dentro de los arrabales y se construyeron nuevas necrópolis más a las nuevas afueras, ¿no? De la ciudad. Y bien, las maqbaras de Zaragoza hay que decir que se encontraban extramuros, por lo tanto esto coincidía, ¿no? A lo largo de caminos y cerca de los cursos fluviales de los ríos Ebro y Huelva, con lo cual pues todo esto coincide con la típica localización de un cementerio islámico, ¿no? Y ahora vamos al meollo de la cuestión, al análisis de la Maqbara oriental de Zaragoza, que se ha estudiado por los estudios arqueológicos en la calle San Agustín de Zaragoza, concretamente calle San Agustín número 25, que por Google Maps, por lo que he visto, pues es como digamos un lugar para el recreo. Esto es propiedad municipal, para el recreo de niños o para que la gente pues se ponga a charlar tranquilamente, etcétera, ¿no? Y aquí debajo es donde se excavó pues se encontraron esos restos óseos, ¿no? de la Maqbara oriental. Se han hallado concretamente 174 tumbas y esto nos sirve pues para conocer, como he dicho al principio del episodio, cómo era la ciudad parte de esa población en época islámica, sus creencias, ritos, oficios, enfermedades, dieta, etc. Aquí, por ejemplo, vemos en dos imágenes los enterramientos islámicos, ¿no? Mirando hacia la Meca, o el material que tenían encima donde los enterraron, ¿no? Que si no me equivoco esto eran adobe, creo. Bien, las tumbas son todas fosas simples. Estuvieron cubiertas con adobe, madera o piedra y revestidas en adobe o madera. No hubo ataúdes, y esto lo sabemos porque debajo de los cuerpos de los cadáveres no se han encontrado restos de madera. Y además no se aprecian diferenciaciones por sexo o edad en la forma de enterramiento, ¿no? Esto también es interesante. Algunos rostros estaban orientados hacia el sur, no se sabe si esto fue por error, porque digamos que se movieron de posición los cadáveres después de ser colocados correctamente, si es que no eran musulmanes, aunque esto sería muy raro, ¿no? O si expresamente miraban hacia Córdoba, ¿no? Esto también quizás es poco creíble. Lo más seguro es que fuera porque se movieron de posición después de ser colocados, seguramente, o por error. Hay que decir que 7 de las 174 tumbas tenían múltiples individuos enterrados dentro, ¿no? Con lo cual esto iba en contra de la ortodoxia islámica funeraria. Pero hay que decir que estos fueron enterramientos familiares, es decir, eran de madre e hijo fallecidos en un mismo tiempo, de embarazadas, por ejemplo, o de hermanas, con lo cual, por esta razón no hay que entender que hubo múltiples individuos enterrados en una misma fosa. También hay que decir que 12 tumbas estaban vacías o con restos muy revueltos, con lo cual no se ha podido analizar, así que realmente se han contabilizado un total de 166 individuos diferentes. Se contabilizan más en las capas superiores del siglo X o XI,
que en el siglo IX, por ejemplo, y esto va pues en la misma línea de que ya sabemos que Zaragoza, al igual que otras ciudades islámicas de Al-Ándalus, estaban más pobladas en época califal o de taifas. A diferencia de la Makbara de Pamplona, hay que decir que no hay muestras de poblaciones bereberes, y esto no se sabe si es que toda la población era, digamos, autóctona, o bien que ya todo el mundo, digamos, se enterraba del mismo modo, con lo cual no había una especificidad bereber. Esto tendría lógica, porque claro, la Makbara de Pamplona son enterramientos de bereberes, sobre todo, de bereberes que habían llegado ahí en Pamplona en el siglo VIII, en el siglo VIII, y después fueron expulsados los musulmanes de Pamplona en el siglo IX. Con lo cual tendría todo el sentido del mundo que ya para el siglo IX, X, XI, la población bereber, al igual que el resto, ya estuviera 100% arabizada, ¿no? Que todo el mundo siguiese una misma forma de enterramiento. La Makbara oriental de Zaragoza, hay que decir que era mucho más extensa que lo que se ha podido estudiar, ¿no? Por lo que he comentado antes, claro, no se puede levantar el suelo de todo el casco, de todo el casco antiguo, ¿no? De Zaragoza. Con lo cual, este estudio solamente representa una pequeña parte de la población enterrada en la necrópolis, ¿no? Y bien, vamos ya directamente al análisis, ¿no? Primero empecemos por el análisis por edad de los individuos encontrados. Empezando por fetos hiperinatales, es decir, muertos antes o durante el nacimiento. Las sociedades prevacunales hay que decir que presentan siempre una elevada mortalidad fetal y perinatal por las complicaciones de la gestación o el parto. Las causas de la muerte fetal pueden ser sobre todo por infecciones bacterianas o también puede haber otros motivos como enfermedades maternas asociadas a la gestación, traumatismos del parto, etcétera, ¿no? Pero claro, hay que decir que estas causas no se reflejan en los huesos y por lo tanto no se puede saber actualmente a través de los huesos cómo murieron, ¿no? Estos fetos o niños que estaban al nacer. Hay que decir que contamos un total de 5 de esos 166 individuos diferentes. Luego tenemos infantiles y subadultos, es decir, lactantes de menos de un año, infantiles de entre 2 y 15 años y adolescentes de 15 a 19 años. El primer año de vida hay que decir que es crítico para la supervivencia de un individuo porque es muy vulnerable a enfermedades infecciosas, bacterias, parásitos, etcétera, ¿no? Sobre todo a la que, digamos que empieza a ser el bebé un poco más independiente, ya deja de ser lactante, ¿no? Y ya empieza a dar, digamos, los primeros pasos. Esos son los momentos más críticos para la supervivencia de un bebé. Otra causa de mortalidad también podría ser la circuncisión, la malnutrición, es decir, hay varias causas, ¿no? Y hay que decir que en todas las sociedades prevacunales, en todas, la mortalidad infantil es muy elevada, siempre era muy elevada. Y eso explica en gran medida que la esperanza de vida en sociedades prevacunales fuera muy baja. Es decir, cuando oímos, por ejemplo, que la gente en la Edad Media, así en general, tenía una esperanza de vida de 30, 40 años, cosas así, no es que la gente de adulta se muriese a esa edad. El problema, lo que hace bajar tanto la media es que quizás, no sé, más del 30% o casi incluso a veces un 50% de la población se moría siendo pues niños y sobre todo en ese primer año de vida. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta y esto se ve de hecho perfectamente en el número de individuos infantiles y subadultos encontrados, que es un total de 79 de los 166 individuos en total de esta zona de la necrópolis oriental de Zaragoza, de la Zaragoza islámica. 79 eran infantiles y subadultos, concretamente 61 infantiles, es decir, de menos de 15 años, y 18 de entre 15 y 19 años. Y finalmente, pues tenemos los adultos, un total de 82 individuos diferentes, subdivididos en jóvenes de 20 a 29 años, adultos de 29 a 55 años y seniles de más de 55 años. Hay que decir que los mayores son poco numerosos, pero que los que llegaron, digamos, los que superaron los 55 años, llegaron normalmente a 70 u 80 años incluso. Y bien, si vemos los gráficos, para los que están viendo el vídeo, se ve pues que el gráfico de edad, el 50% de la población muerta es infantil, un 3% fetal y un 47% adulta. Para que veáis, como he dicho, un 50% de los individuos enterrados son pues niños, ¿no? Esto puede parecer fuerte, pero es así.
Y bien, si vamos ahora al análisis por sexo de los individuos, hay que decir que en muchos casos es difícil determinar el sexo de los individuos por el mal estado de la conservación de los huesos o porque los métodos, digamos, para hacerlo no son lo suficientemente precisos como para determinar con seguridad el sexo del individuo, ¿no? Con lo cual, al final, en la población infantil o adulta no se ha podido determinar el sexo en más del 50% de los casos. Con lo cual, la información que nos da el análisis de los huesos en este sentido es bastante poca, ¿no? Lo que sí que las pocas conclusiones que podemos destacar del análisis por sexo es que la mortalidad femenina es mayor que la masculina en adultos jóvenes de 20 a 29 años, por los problemas del embarazo y del parto, ¿no? Esto se entiende fácilmente. Y además también es mayor en la población de más de 55 años porque, como ocurre incluso hoy en día, las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres. También hay que decir que hay mayor mortalidad masculina en adultos de 29 a 55 años, y esto no por muerte violenta, porque se han encontrado muy pocos casos de muerte violenta, sino seguramente por infecciones que no se ve reflejada en los huesos, ¿no? Esto. Y bien, si vamos a ver la estatura de qué estatura media tenía la población de la Zaragoza islámica, ¿no? Vemos que ningún individuo supera los 1,75 metros de altura. Y se observan diferencias entre hombres y mujeres. Esto también es muy habitual. Los hombres suelen ser más altos, ¿no? La media entre mujeres adultas estaba entre 1,5 metros y 1,60. Y entre hombres estaba entre 1,60 y 1,70. Con lo cual ya veis que cualquiera hoy en día prácticamente sería, en la sociedad de Al-Ándalus de esa época, sería un gigantón, ¿no? Y hay que decir, pero que esta estatura es un indicador básico del estudio de la osteoarqueología, porque es un indicador de salud y de buena nutrición, ¿no? De la población y también del contexto económico. Y vemos pues que, claro, la gente en esa época pues obviamente no tenía la salud y la buena nutrición que tenemos hoy en día, ¿no? Y ahora vamos pues ya a pasar al análisis de enfermedades, que es de lo que más se estudia en esta investigación, ¿no? Multitud de patologías se investigan y empezamos por las patologías dentales concretamente. Hay que decir que estas abundan en todos los rangos de edad y independientemente del sexo, ¿no? Se han encontrado 35 casos de los 166 individuos que tenían algún tipo de problema bucal con los dientes. La caries es la enfermedad más habitual, con 18 de esos 35 casos. La caries, hay que decir que, para detallar un poco la definición, provoca la destrucción del tejido dental y algunos la califican como la enfermedad de la civilización, porque está causado por las dietas ricas en carbohidratos propios de las sociedades de agricultores, ¿no? Sociedades sedentarias. En población adulta también son habituales los abscesos dentales, que esto es la acumulación de pus causada por una infección. También el sarro, se han encontrado 6 casos, causado esto por la mala higiene bucal o por dietas ricas en carbohidratos o proteínas. Y luego la pérdida de dientes antes de morir, que se han encontrado 10 individuos a los que les pasó esto, y casi todos tenían o caries o desgaste dental, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en una foto, para los que veis el vídeo, una caries de un individuo que le dejó el diente pero a tomar por saco, ¿no? Y al lado derecho una pérdida dental antes de morir, ¿no? Siguiendo con las enfermedades dentales, la hipoplastia es una anomalía en la formación del diente y está relacionada con la salud infantil y en la adolescencia, y con trastornos alimentarios, por ejemplo, como la deficiencia de algunas vitaminas. Y se ha detectado esto en 11 individuos diferentes, la mayoría pues niños, ¿no? Niños muertos antes de tiempo, ¿no? O adolescentes. Además, buena parte de los individuos presentan microestriaciones dentales. Esto es un reflejo, es lo que se ve en esta imagen, y hay que decir que las dietas ricas en carne producen esas estrías en vertical, mientras que las dietas vegetales provocan estrías horizontales o oblicuas en los dientes. ¿Y qué nos refleja el análisis de los dientes en este caso? Pues que la dieta era omnívora, ¿no? Es decir, la gente comía tanto carne como vegetales, pero lo que más predominaba
era el consumo de alimentos vegetales. Y esto también es lógico. En la Edad Media la carne no era tan accesible como es hoy en día, era mucho más cara, y a no ser que fuera, por ejemplo, pues ya fueras tú, por ejemplo, un ganadero, ¿no? Entonces sí que te alimentabas mucho de carne, pero si no, si eras un agricultor, pues era mucho más difícil que te alimentases de carne, ¿no? Eso era para ocasiones, digamos, más excepcionales. Siguiendo con las patologías dentales, 26 individuos presentan ese desgaste dental que está causado por la masticación con el paso del tiempo, pues simplemente por el paso de los años, ¿no? Por hacerse viejo, ¿no? O por bruxismo, que el bruxismo es un apretamiento de los dientes que normalmente ocurre esto durante el sueño y está causado normalmente por el estrés. Con lo cual alguna de esta gente tenía estrés. Afecta, por ejemplo, a la población adulta independientemente del sexo, sobre todo. Y finalmente, de patologías dentales tenemos que un niño de entre 1 y 2 años con fusión dental, es decir, la unión de 2 o más dientes temporales, esto ya ocurre en la gestación, y una niña de entre 1 y 2 años que tiene una coloración dental con dientes oscurecidos. Bien, pasando a las enfermedades laborales, son importantes porque los marcadores de estrés ocupacional reflejan cambios en los huesos o en los dientes que están causados por actividades físicas rutinarias, ¿no? La artrosis, por ejemplo, es una enfermedad degenerativa presente sobre todo en gente mayor y está causada por el deterioro de las articulaciones, muchas veces por trabajos físicos repetitivos realizados desde edades muy tempranas. De los 166 individuos se han encontrado 18 con enfermedades degenerativas en sus huesos, en especial en la columna vertebral. Se encuentran, por ejemplo, entesopatías, que son afectaciones en el punto donde se une el tendón con el hueso. Esto en 38 individuos, o sea, esto afectaba a buena parte de la población de Zaragoza, ¿no? O al menos de esta población analizada de Zaragoza. Casi todos ellos eran adultos y estas entesopatías fueron causadas por las cargas pesadas en los brazos o por caminatas en terrenos irregulares, por ejemplo. 2 mujeres jóvenes de entre 16 y 25 años tienen la enfermedad de Osgood-Schlatter, que causa, digamos, un dolor debajo de la rodilla y se especula que esto podría ser causado por un esfuerzo continuado con las piernas relacionada con la fabricación de adobe, cuero o bien la lavandería, por ejemplo. Y esto desde edades muy tempranas, ¿no? Porque ya veis, fueron mujeres jóvenes las fallecidas esto. Las patologías de la columna vertebral y de las extremidades encontradas plantean la hipótesis de que estén causadas por actividades relacionadas con la industria de la tenería, que estaba cercana de la Macvara Oriental. La tenería consiste en la fabricación del cuero. Hay que entender que la fabricación del cuero de forma tradicional pues requería de grandes esfuerzos físicos. Luego tenemos las enfermedades metabólicas y también las carenciales. Y bien, hay que decir que las alteraciones óseas metabólicas están producidas por hormonas que actúan en el crecimiento y metabolismo de los huesos, ¿no? Hay 7 casos que presentan osteopatía anémica, causada esto muchas veces pues, por la falta de hierro, y hace que el hueso se vea esponjoso y poroso. Se observa mucho esto en la población infantil fallecida, que esto pues está relacionado con una mala nutrición. Hay 3 casos de osteoporosis, que supone una pérdida de masa ósea debido a deficiencias de calcio y vitamina D, o bien por tener una vida sedentaria. Los 3 casos son mujeres adultas, y eso digamos que nos lleva a la hipótesis de que fueran mujeres embarazadas o que por la lactancia perdiesen un poco de calcio, ¿no? Y por eso tuvieran osteoporosis. Otra enfermedad, tenemos las neoplasias, que son tumores en los huesos que pueden ser o malignos o benignos, y se ha encontrado solamente un caso de un hombre de unos 70 años con ese tumor, ¿no? Y luego de patologías traumáticas, esto es muy interesante para ver si las muertes son violentas o no, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 6 individuos que presentan traumatismos. No es mucho, teniendo en cuenta que se analizan 166 individuos.
solo 2 de los 166 individuos analizados presentan patologías traumáticas intencionadas. Uno era un hombre de 28 años que tenía el cráneo hundido, esto seguramente por un golpe fuerte con algún tipo de objeto contundente, pero sabemos que fue curado este hombre por la técnica de la trepanación, es decir, de hacer un agujero craneal. Y otra mujer, luego tenemos una mujer, ¿no?, de unos 22 años que fue apuñalada, por lo que se ve en sus costillas. Vemos en sus costillas que tiene ahí, que se ve la marca del apuñalamiento, ¿no? Pero hay que decir que ambos sobrevivieron a este ataque, es decir, murieron por otras causas, o quizás, por ejemplo, el hombre de 28 años puede ser que muriese al cabo de unos meses porque no se pudo curar del todo, ¿no? Un infante tuvo una fractura en la clavícula y un adulto sufrió una fractura del peroné, pero en todos estos casos se sabe que fueron tratados con cuidados médicos. Esto se ve en los huesos porque ya empezaba, digamos, el tejido óseo a regenerarse, ¿no? Y por lo tanto, ¿esto qué nos dice? Pues de que en la Zaragoza islámica, en esa época, sobre todo el siglo X-XI, refleja su desarrollo medicinal, ¿no? Es decir, algo que ya un poco sabíamos, ¿no? Que en Al-Ándalus, con el tiempo, pues Al-Ándalus tuvo un buen desarrollo de la ciencia de la medicina, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ve pues las fotografías de esa herida por apuñalamiento de esa mujer, ¿no? Y a la derecha vemos la trepanación, esa obertura del cráneo, ¿no?, a través de la cirugía. Y nada, esto es todo por este análisis de la Maqbara oriental. Esto es lo que nos cuentan los huesos analizados de la calle San Agustín de Zaragoza. Y pues yo creo que ha sido interesante, pues eso, ¿no?, para acercarnos a cómo vivía la gente cotidiana. Porque claro, las crónicas, esto no te lo van a contar, ¿no?, las crónicas. Cómo vivía esa gente, qué enfermedades sufrían de forma habitual, qué dietas tenían. Toda esta información, o la estatura, por ejemplo, toda esta información la sabemos gracias a los huesos. Los huesos nos hablan, si sabemos escucharlos, y esto lo hacen pues los arqueólogos, en este caso la ciencia forense, ¿no? Y por eso yo creo que ha sido interesante, ¿no?, acercarse a esa Zaragoza islámica a través de los huesos. Recuerda que si estás viendo este episodio extra al cabo de un año, puedes apuntarte, puedes unirte a mi comunidad de Patreon en patreon.com/lahistoriahispana y así disfrutar de accesos anticipados o acceso a episodios extra exclusivos durante un año, entre muchos otros beneficios de pertenecer a mi comunidad de mecenas. Así que te animo a unirte a mi Patreon, ¿de acuerdo? Y nada, si no estás suscrito al programa, te animo también a suscribirte y a compartirlo si te ha gustado. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.